Buenos días a todos, todas y todes. El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias en conmemoración del Holocausto We Remember, el maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez y una servidora, Nonantzin Donají Méndez Núñez, vamos a hablarles de un trabajo que titulamos Inclusión y Tolerancia, perspectivas desde la discriminación durante el Holocausto. Cada año, el 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo, la discriminación por nacionalidad, género, ideología y cualquier otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Pero, ¿por qué específicamente el 27 de enero? De acuerdo con la UNESCO, la fecha del 27 de enero rememora la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas en el año de 1944. Este centro de Auschwitz fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis, y cuando los soviéticos llegaron al lugar, del más de 1 millón de personas que se encontraban ahí, solo hallaron a 7.000 sobrevivientes. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los nazis? Los nazis segregaron racialmente a los diferentes grupos minoritarios que vivían en Alemania, excluyéndolos de la sociedad y siendo objeto de severa discriminación. Por ejemplo, a los judíos no se les permitía utilizar o sentarse en las bancas que se encontraban en vía pública. No podían tener mascotas y no podían ingresar a otros lugares que no fueran específicamente para judíos. Y si hacían alguna de las situaciones anteriores, eran inicialmente torturados, detenidos y enviados a un campo de concentración. También se lanzó un boicot hacia los negocios y tiendas judías como un acto de represión y discriminación. En la primera imagen podemos visualizar cómo los escoltas nazis uniformados y armados están montando guardia frente a locales, comercios y despachos para impedir que los clientes arios compren en negocios que pertenecían en ese momento a los judíos. En la segunda imagen vemos otro negocio judío, pero arriba tiene la leyenda, defiéndanse, no compren a judíos. Eh, ¿Cuál es el origen de la palabra holocausto? Holocausto proviene del griego antiguo holos y significa todo, y caustos, que significa quemar. Este concepto hacía referencia a algunos rituales que se llevaban a cabo y lo que quemaban eran animales, pero bueno, el término pues se utilizó ya de otra manera. ¿Y qué es el holocausto? El holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática auspiciada por el Estado por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los judíos pues fueron las víctimas principales, y se estima que aproximadamente 6 millones fueron asesinados. El Holocausto afectó muchísimo a los países en los cuales se sometieron crímenes nazis y repercutió en muchos otros lugares del mundo. Incluso 70 años después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, preservar los lugares históricos y, por supuesto, promover la educación, la documentación y la investigación, lo que obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y dinámicas de dichos delitos, así como fortalecer la resiliencia de las adolescencias contra las ideologías de odio. Desafortunadamente, pues los genocidios y otros crímenes contra la humanidad siguen ocurriendo en diversos lugares del mundo, y por ello es relevante hablar acerca de la inclusión y la tolerancia. La inclusión, bueno, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en general en todos los procesos sociales y culturales. Podemos ver en las imágenes justamente inclusión, en donde puede participar cualquier persona, pero también tenemos otro término que es integración. Están dentro del grupo, pero no pueden realizar las mismas actividades que el resto de los demás. Por ello hacemos énfasis en el término inclusión. Otro término muy importante, pues es la tolerancia.
La tolerancia significa el respeto a las ideas, a las creencias, a las prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, así como el reconocimiento, la aceptación y el aprecio al pluralismo cultural, a las formas de expresión, a los derechos humanos de los demás y a la diversidad del aspecto, situación, comportamiento y valores de todas las personas, justo como lo indica la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de 1995 de la UNESCO. ¿Cuál podría ser una conducta tolerante? Bueno, una conducta tolerante implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Definitivamente en el Holocausto, pues no fue un evento que fuera caracterizado por la tolerancia o por la inclusión. Más bien, la intolerancia y la discriminación fueron fundamentales en la ideología nazi, promoviendo la superioridad racial, considerando a ciertos grupos como una amenaza para la pureza racial y la supremacía alemana, lo que condujo, bueno, a la implementación de políticas discriminatorias y la promulgación de leyes antisemitas. ¿Qué fue lo que se llevó a cabo durante el Holocausto? Bueno, existió la deshumanización, fue un elemento particular. Los nazis deseaban que los prisioneros perdieran su dignidad antes de morir e hicieron muchísimos esfuerzos para conseguirlo. Por ejemplo, los tatuaban con un número, como lo podemos visualizar en la primera imagen, que son sobrevivientes al Holocausto. Y bueno, también estas personas eran expuestas a la inmundicia en la que vivían, recibían gritos, insultos todo el tiempo y por supuesto eran privados de muchísimas cosas, alimentos, trabajos, etcétera. Otra cuestión que se llevó a cabo durante el Holocausto fueron las mediciones raciales. Los nazis consideraban que los alemanes arios eran una raza superior y que los inferiores eran la causa de los problemas que aquejaban a la nación, de tal manera que elaboraron una compleja clasificación de los seres humanos. Para dividir a la población, los nazis efectuaron una serie de mediciones físicas con la que buscaban diagnosticar los rasgos deseables en un alemán. Realizaron comparaciones en el tamaño del cráneo y de nariz, examinaron colores de ojos y de cabello y así establecían quiénes pertenecían a la supuesta raza aria y como resultado, pues afianzaron el proceso de segregación aún más. Otro tema de discriminación fue con las personas con alguna discapacidad. Para los nazis, las personas con discapacidad representaban una carga y consideraban necesario prohibirles reproducirse, ya que pensaban que manchaban la supuesta pureza genética de los alemanes e incluso consideraban que eran inútiles para la sociedad. Se implementaron diversos planes para erradicar a las personas con discapacidad. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las personas con discapacidad eran perseguidas para asesinarlas en el marco de lo que los nazis llamaban programa T4 o eutanasia, perdón, en el que era necesaria la cooperación de muchos médicos, enfermeras alemanas, quienes determinaban qué pacientes debían ser asesinados e incluso eran los mismos médicos quienes supervisaban los asesinatos. Los pacientes condenados eran transferidos a otros campos de concentración y posteriormente asesinados en cámaras de gas, incluyendo a infancias y personas de la tercera edad. Entre 250 y 300.000 alemanes fueron sometidos a este programa y más de 30.000 médicos y 28.000 enfermeras accedieron a realizar los procedimientos quirúrgicos en pro de la política de eutanasia. Otro punto es la discriminación a la diversidad sexogenérica. La comunidad LGBTTIQ+, eran consideradas corruptores de la sangre. Consideraban que aquellas personas que no se reproducían se negaban a proliferar los rasgos alemanes. Se inició clausurando bares para la comunidad e incluso en las leyes ya existía un fragmento en el que se declaraba que cualquier persona con tendencia homosexual podía ser arrestado, procesado y enjuiciado. Dentro de los campos de concentración les identificaban por el uso de triángulos de color rosa, como podemos ver en la primera imagen, y bueno, el trato que recibían era sumamente severo y estaba diseñado como forma de condicionamiento conductual basado en el concepto del aprendizaje a través de la aversión. Incluso en los campos de concentración eran maltratados por otros prisioneros.
Las personas de la comunidad pues fueron sujetos de experimentos hormonales, lobotomías y violaciones, teniendo la creencia, los nazis tenían la creencia de que de esa forma pues iban a modificar sus comportamientos. Y bueno, como conclusiones de este trabajo, pues el holocausto sirve como un recordatorio de la gravedad de la intolerancia, la discriminación y el odio. La ideología nazi basada en la superioridad racial llevó a la persecución, aniquilación de grupos enteros de personas. El holocausto sin duda destaca la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. Tanto aquellos que perpetraron directamente los crímenes como aquellos que permitieron que ocurrieran comparten alguna responsabilidad. Además, destaca la necesidad de que la sociedad en su conjunto se oponga a la intolerancia y a la injusticia. Las consecuencias del silencio y la indiferencia las debemos hacer visibles. Muchos actos de atrocidad fueron llevados a cabo en medio del silencio o la indiferencia de la comunidad internacional y de individuos. Esto subraya la importancia de enfrentar la injusticia y oponerse a los abusos de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. La educación sobre el Holocausto es crucial para prevenir la repetición de eventos similares. La conciencia histórica y la comprensión de las causas y consecuencias del Holocausto son fundamentales para construir sociedades más justas y tolerantes. Y bueno, sin duda, el Holocausto refuerza la importancia de la protección de los derechos humanos fundamentales. Las atrocidades cometidas durante este periodo resaltan la necesidad de salvaguardar la dignidad y los derechos de todas las personas. Recordar el Holocausto es esencial para honrar a las víctimas, aprender de la historia y trabajar hacia un mundo en el que la tolerancia y el respeto sean los principios fundamentales. Muchas gracias.